Nosotros tenemos un aula de cultura. Entonces, la persona que ahora está al frente del aula de cultura me llamó y me dijo, dice, mira, va a haber un curso de educación para la paz. ¿Y por qué no te vienes? Al principio pensaba que nos iban a enseñar un poco unas herramientas para educar a los niños en la paz. Yo esperaba contrastar un poco, como yo había trabajado educación para la paz. No fui con ningún tipo de expectativa, no sabía lo que era la educación por la paz. Entendí por el nombre que se trataba de un modo de transmitir el no a la violencia y a la guerra, y me llamó mucho la atención que realmente esto va mucho más a la raíz de nosotros, que es a nuestro corazón, cosa que aparte de latir y mover sangre, pues nos sirve para mucho más, ¿no? Para mí la paz era lo típico, que era un día que todos íbamos a celebrarlo, y el estar bien, que no hubieran guerras. Yo he venido a los 10, no he tenido en ningún momento la duda de venir cada martes. Para mí era, en cierta forma hasta lo esperaba, que llegara el martes para escuchar lo que nos decían, ¿no? Me ha parecido excelente, excelente, ¿eh? Yo creo que estoy acostumbrada a ver bastantes documentos y a revisar muchas cosas. A mí casi me consideran revisora oficial de todas las tesis, da lo mismo de medicina que lo que eso, porque tengo como bastante... Eso debe ser de maestra. A mí me ha gustado muchísimo el material. Me parece que tiene una secuencia estupenda. El colorido parece que no es la redacción, es el contenido y es el colorido. Realmente lo que más me ha gustado, y te digo, ha sido un poco la metodología la metodología de escucha, de estar sentada y que te inviten después a reflexionar. A mí me hizo reflexionar muchísimo, quizás porque ya estaba más metida, ser consciente. Teóricamente, yo creo que soy consciente de muchas cosas y de mi realidad y todo. Teóricamente, pero voy demasiado deprisa. Entonces a mí ese taller me llegó muy... Y también el último, el de plenitud. Después del curso me di cuenta que la paz está en las personas. Para mí la paz me parece como una disposición para afrontar cada una de las cosas. Un estado de, una situación de, que cuando tú salgas de tu casa vayas diciendo va a haber problemas, tal, pero yo no puedo perder esa paz, porque si pierdo la paz, pierdo todo. Para mí la paz ahora es estar bien conmigo mismo, sentirme satisfecho conmigo mismo y no buscar solucionar los problemas fuera de mí, porque realmente las soluciones están dentro de uno. Fue realmente un choque, porque me di cuenta que realmente el curso no era para enseñar a otros, sino realmente para enseñarte a ti misma. Me di cuenta que siempre estaba viviendo en un tiempo futuro y nunca en el presente. Y esto me ayudó también a interiorizar y darme cuenta de que realmente el día de hoy se acaba y no vuelve. Pues en principio a mí me ha servido muchísimo todo lo que tiene que ver con la idea principal de lo que es la respiración, que él tanto recuerda constantemente, el regalo, el milagro de la vida. Y cuando alguien se muere alrededor tuyo es cuando dices, madre mía, y fíjate y tal, pero bueno, a los 2 días se te olvida, ¿no? Pero ahora me doy cuenta del momento, del día a día, del momento a momento, el respirar cada momento. Y a mí eso ya de entrada me ha servido, simplemente eso. Y que él me ha descubierto, yo creo que ya lo sabía, pero no lo sabía interpretar o no sabía cómo ejercerlo, ¿no? Y la verdad es que me ha hecho ver la vida de otro modo un poco diferente. Digamos, yo hago un símil como que la luz a la que todos pertenecemos, durante la vida y con los pensamientos le estamos echando como polvo, como tierra, y solo es cuestión de darle 2 brochetazos y limpiarlo para que vuelva a relucir. Entonces, de algún modo, yo creo haber descubierto la luz que uno tiene dentro de sí, ¿no? Otra de las grandes cosas que me he descubierto es qué fortaleza tenemos, la idea de la fortaleza que tiene uno. Pues mira, te reirás. Yo lo que he aprendido lo estoy aplicando en mi vida diaria, hasta el punto en que en una cosa tan simple como es el Facebook, esta red social, hay amigos que me han dicho, Alejandro, ¿qué ha pasado contigo? Compartes cosas que antes no eran típicas de ti. O sea, yo ya he dejado de discutir por inclinaciones políticas, he dejado de discutir por cualquier otro tema, que bueno, es que no discuto por nada, y realmente creo que irradio
paz y eso se contagia incluso por escrito, es curioso, pero sí. Sobre todo cuando comparo lo que era antes y después en este tipo de redes me doy cuenta de que he cambiado bastante mi modo de manejarme con el mundo. Yo he aprendido mucho. He aprendido a pensar, a reflexionar, a mirar mi interior, que para mí ha sido un impacto. Cuando yo trabajaba y estaba en activo, el concepto de educación para la paz o el contexto era una educación en valores, que tenía que ver con la resolución pacífica de los conflictos en tu vida laboral cotidianamente. A llegar aquí y decir, no, pero si es que a mí me faltaba la base. Lo que yo no tengo es la base. Yo hubiera necesitado, antes de trabajar el tema de valores, este curso de formación. Yo recomendaría este curso y si fuera un colectivo que tuviera que elegir sería especialmente a los jóvenes, sobre todo a lo mejor en estos entornos de la cárcel o más discriminados o en aquellos sitios que realmente no reciben este tipo de cursos, y también para los universitarios, para su formación académica, y es en la edad donde te haces muchas preguntas. No solo creo que pueda tener cabida la educación para la paz en el ámbito educativo, sino creo además que debiera tener cabida. Incluso yo particularmente me plantearía hacerlo incluso a edades un poco más tempranas que la de la universidad, quizás en lo que es la educación secundaria, que es el momento en el que ya por el cambio hormonal en la pubertad los chicos empiezan a plantearse qué quieren hacer con su vida o qué no quieren, y muchos se encuentran muy perdidos. Eso ayudaría incluso a dirigir la vida en pro de lo que cada uno deseara de verdad. Yo creo que un programa así en el ámbito académico es que no lo dudo nada. Hay que buscar la manera de meterlo ahí. Por último, agradecer que me hayan invitado a este curso. Desconocía la fundación, a Pren Rawat y su mensaje, y tiene grandes mensajes, grandes palabras para decirnos al mundo de hoy. Así que agradecida. Yo solo quiero agradecer la oportunidad que se me brindó desde la asociación, desde la fundación, perdón, y decir que para mí ha sido un punto de inflexión en mi vida y espero que haya mucha más gente que tenga la oportunidad en el futuro.